El niño que creció rodeado de lujos nunca entendió que su vida había sido posible gracias al sacrificio de otro. Rodrigo de Mendoza se crió con la leche de Matilde, mientras el verdadero hijo de Matilde se veía obligado a luchar por sobrevivir con el estómago vacío y la piedra en las manos. 2 niños, una sola madre. Uno nació para mandar, el otro para sufrir. Y cuando el destino los enfrentó, la esclavitud comenzó a tambalear. En la hacienda La Providencia, el tiempo pasaba lentamente. Rodrigo creció fuerte, educado y elegante, tal como su padre deseaba. Pero dentro de él había algo que su padre no podía controlar. Rodrigo tenía la piel clara y los ojos de su familia, pero su corazón había aprendido otro idioma, uno que no estaba en los libros, sino en las canciones que Matilde le cantaba por las noches. Doña Elvira, su madre biológica, vivía enferma y distante. Miraba a su hijo desde lejos, como si fuera algo frágil que no se podía tocar. Matilde, por otro lado, era la tierra que lo sostenía. Ella le curaba las heridas, le espantaba las pesadillas y le enseñaba a distinguir entre el miedo y la crueldad. Cuando Rodrigo era un niño, su padre gritaba en el despacho. Entonces, Rodrigo corría a esconderse entre las faldas de Matilde. ¿Por qué papá está siempre enojado?, le preguntaba. Y Matilde respondía, porque tiene fuego en la cabeza. El fuego sirve para alumbrar, pero también para destruir. Tú no seas fuego, mi niño. Sé agua. El agua parece suave, pero con paciencia rompe la piedra. Matilde lo amaba, y ese amor era una tortura diaria. Cada vez que abrazaba a Rodrigo, sentía el fantasma de Lázaro, su verdadero hijo, tirándole del alma. De él solo recibía noticias sueltas, crueles, que le llegaban a través de los arrieros que bajaban de la sierra. Le decían que seguía vivo, que era duro como una raíz vieja, que ya cargaba piedras. Cada palabra era un cuchillo, pero Matilde no se permitía desmoronarse. Había decidido forjar a Rodrigo no solo como un buen hombre, sino como el instrumento de una justicia que todavía no entendía. La educación de Rodrigo fue una guerra silenciosa por su alma. De día, su padre y el capataz Indalecio le enseñaban a montar, disparar y castigar. Un Mendoza no pide, ordena, le repetía su padre. Lo obligaba a mirar cómo azotaban a los peones que no cumplían la cuota de caña. No sienten como nosotros. El miedo es el único respeto que entienden. Rodrigo asentía, pálido, con el estómago revuelto. Pero por la noche, Matilde deshacía ese veneno gota a gota. Sentada junto a su cama, le susurraba, te mintió. Ellos sienten hambre, frío, amor y dolor igual que tú. Si les cortas la piel, sangran rojo. El verdadero poder no es hacer que te teman. Es hacer que te sigan aunque no tengas un látigo en la mano. ¿Quieres ser capataz o quieres ser rey? Los reyes protegen. A los 18 años, Rodrigo era un joven admirado y contradictorio. Los peones lo querían en secreto porque, a espaldas de su padre, llevaba agua a los cortadores de caña, perdonaba faltas menores y evitaba castigos inútiles. Indalecio lo observaba con desprecio. Veía en él una debilidad peligrosa. Don Fermín también empezaba a notarlo, y como ya sentía la enfermedad cerrándole el pecho y el tiempo acortándole la sombra, decidió poner a prueba al heredero. La oportunidad llegó desde la sierra. Una carta sellada informó que en la hacienda minera El Olvido había disturbios. La producción de plata había caído. Los esclavos se negaban a entrar al túnel 4 porque decían que iba a derrumbarse. El administrador pedía mano dura. A la mañana siguiente, Fermín llamó a Rodrigo al despacho. «Vas a ir a la sierra», dijo sin rodeos. «Vas a auditar las cuentas, a disciplinar a los rebeldes y a restaurar la producción. Indalecio irá contigo. Esta será tu prueba. Si fallas, no eres digno de heredar la providencia». Matilde estaba sirviendo café cuando escuchó la orden. La bandeja le tembló entre las manos. El olvido. El lugar al que, 18 años atrás, habían desterrado a su hijo para que muriera lejos. Esa noche entró en la habitación de Rodrigo y cerró la puerta con pestillo. «Nunca te he pedido nada», dijo, tomándole las manos.
Pero ahora necesito una promesa. En esa mina hay un muchacho de tu edad. Se llama Lázaro. Búscalo. No dejes que Indalecio le ponga una mano encima. Trátalo como si fuera tu hermano. Rodrigo vio en sus ojos una desesperación que nunca antes le había visto. Sacó entonces del delantal una pequeña medalla de madera, tallada con la figura tosca de un santo negro. Llévala contigo, le dijo. Rodrigo cerró la mano sobre la medalla. Te lo prometo, mamá Tilde. El viaje duró 5 días. A medida que subían, el calor húmedo de la costa fue dejando paso al frío y a la piedra. El olvido era una herida abierta en la montaña, muros altos, aire de azufre, cuerpos grises de polvo, cadenas en los tobillos, tos seca y ojos vacíos. No había cantos. No había descanso. Solo metal, roca y miseria. El administrador, Cifuentes, los recibió escupiendo tabaco. Estos negros están poseídos. Hace 3 días que se niegan a entrar al túnel 4. Dicen que se va a caer. Ya he azotado a 10, pero ni así se mueven. Hay que colgar a uno. Indalecio sonrió. Rodrigo no. Pidió reunir a todos los trabajadores en el patio. Caminó frente a ellos y preguntó quién lideraba la rebelión del túnel 4. Nadie respondió. El silencio pesaba como plomo. Entonces Indalecio golpeó a un anciano con el mango del látigo y gritó que hablaran. Rodrigo lo detuvo en seco. Y fue entonces cuando una voz surgió del fondo. No hay líderes aquí, Blanquito. Solo hombres que no quieren morir aplastados por tu avaricia. La multitud se abrió. Un joven avanzó. Rodrigo se quedó inmóvil. El muchacho que tenía delante era de su misma estatura. Negro como la noche, con músculos hechos de piedra y cicatrices cruzándole el torso. Pero no fue eso lo que lo sacudió. Fueron los ojos. Eran los ojos de alguien que ya había visto demasiado y no le tenía miedo a nada. Y también la forma de la boca, la altivez del cuello, algo extrañamente familiar. ¿Cómo te llamas?, preguntó Rodrigo. El joven escupió al suelo, a centímetros de sus botas. Aquí no tenemos nombre. Somos números. Yo soy el 74. Cifuentes intervino. Se llama Lázaro, patrón. El más problemático. Hijo de una negra de la costa. Lo mandaron aquí de niño para que se muriera, pero es hierba mala. Lázaro. El nombre golpeó a Rodrigo como una descarga. Miró la medalla en su bolsillo. Miró al muchacho. Ese era el hombre por quien Matilde había temblado. Matilde me habló de ti, dijo en voz baja. El rostro de Lázaro se quebró apenas un segundo al escuchar el nombre de su madre. Luego volvió a endurecerse con una furia antigua. No pronuncies su nombre. Tú eres el ladrón. El que bebió lo que era mío. El que se hizo fuerte con mi hambre. Indalecio llevó la mano a la pistola, pero Rodrigo lo frenó otra vez. Quiero ver el túnel 4, dijo. Lázaro soltó una risa seca. Entonces entra. Escucha a la montaña. Si te importa tan poco la vida ajena, al menos arriesga la tuya. Entraron los dos solos. La oscuridad de la mina se los tragó. Caminaron guiados por una linterna débil, con las cadenas de Lázaro arrastrándose por la piedra. A 200 metros de la entrada, el joven se detuvo bajo una grieta del techo. Escucha, dijo. Rodrigo guardó silencio. Oyó el goteo, el crujido profundo de la madera vencida, el gemido de la tierra cediendo. Tienes razón, admitió. Esto es una tumba. Y en ese mismo instante, una viga podrida se partió detrás de ellos con un estruendo seco. El techo se vino abajo. No fue el derrumbe total, pero sí el suficiente para sepultar la salida. La linterna cayó y se apagó. Quedaron atrapados en una bolsa de oscuridad, roca y aire envenenado. Estamos muertos, dijo Lázaro con una calma aterradora. Rodrigo logró encender una chispa con un mechero. La pequeña llama iluminó sus rostros manchados de polvo. Estaban solos, el amo y el esclavo, el hijo de seda y el hijo del hambre. A ella le importas, dijo Rodrigo, arrastrándose hacia él. Matilde.
Me hizo prometer que te buscaría. Me dio esto. Sacó la medalla. Lázaro la vio y dejó de respirar por un instante. Era San Benito el Moro. La misma medalla que su madre le había colgado al cuello al nacer, antes de que se la arrancaran. La tomó con mano temblorosa y la apretó contra el pecho. ¿Me recuerda?, preguntó con voz de niño roto. Nunca te olvidó, respondió Rodrigo. Cada noche estaba contigo aunque no dijera tu nombre. Yo lo sabía. Yo solo fui el sustituto. Lázaro lo miró largo rato. En aquella tumba de piedra, las diferencias de casta empezaron a deshacerse. Solo quedaban dos muchachos asustados, unidos por una misma mujer. Lázaro murmuró, si salimos de esta, no creas que seremos amigos. Tu padre sigue siendo mi enemigo. Este sistema sigue siendo mi enemigo. Rodrigo respondió, si salimos, lo cambiaré. Te doy mi palabra. Lázaro dudó, pero finalmente estrechó la mano de Rodrigo. Horas más tarde, escucharon unos golpes rítmicos en la roca. No son tus hombres, dijo Lázaro. Ese es el código de los mineros. Vienen por mí. 4 horas después, las antorchas iluminaron la oscuridad y manos ennegrecidas los sacaron de allí. Indalecio los recibió, furioso. Estos malditos provocaron el derrumbe. Voy a fusilar a Lázaro ahora mismo, gritó. Rodrigo se interpuso entre Indalecio y Lázaro. Si disparas, me disparas a mí, dijo. El patio se quedó en silencio. Rodrigo tomó una decisión inesperada, destituyó a Cifuentes, cerró el túnel 4, duplicó las raciones y ordenó quitar las cadenas durante el trabajo. Nombró a Lázaro capataz de la mina. No hubo sonrisa en el rostro de Lázaro, solo un asentimiento mínimo. Pero la verdadera batalla estaba en la costa. Cuando Rodrigo regresó a la Providencia, encontró a su padre esperándolo. En el escritorio del despacho había una carta escrita por Matilde, dirigida a un abogado abolicionista. Don Fermín temblaba de rabia. Tu Matilde no es una nodriza fiel. Es una traidora. Te envenenó desde la cuna. Y por eso ya está donde merece, gritó. ¿Qué has hecho?, preguntó Rodrigo. La mandé al pozo, respondió su padre. El pozo era una antigua cisterna seca donde dejaban a los esclavos irrecuperables hasta que murieran. Rodrigo sintió que el aire se le iba del cuerpo. Si intentas sacarla, dijo Fermín, la quemo viva en la plaza. Encerró a Rodrigo en su habitación con 2 guardias. Pero Rodrigo encontró un panel falso en el armario y un conducto estrecho que llevaba al sótano. Se arrastró por allí y escapó al jardín. Corrió hasta los límites de la hacienda, donde la reja del pozo brillaba bajo la luna. Madre, susurró. Matilde respondió desde el fondo del pozo. Rodrigo, vete. No. Te voy a sacar, dijo Rodrigo. Pero Matilde lo detuvo. No hay tiempo. Tu padre ha enviado a Indalecio de vuelta a la sierra. Va a matar a Lázaro y a todos los del túnel 4. Rodrigo sintió el horror apretándole la garganta. Y entonces Matilde le reveló toda la verdad. Cuando Rodrigo nació, su madre no tenía leche. Ella había dado a luz a Lázaro. Don Fermín la obligó a alimentar a Rodrigo, pero Matilde no podía dejar morir a su hijo. Robaba la leche que debía ser para Rodrigo y se la daba en secreto a Lázaro. Hasta que la descubrieron. El castigo fue monstruoso, desterrar al niño a la mina para que muriera lejos y encerrar a la madre en la casa grande. Tu vida fue comprada con su condena, le dijo Matilde. Cada día de sol que tú tuviste, él lo pagó con oscuridad. Le debes la vida, Rodrigo. Literalmente. La culpa golpeó a Rodrigo como un martillo, pero se transformó en propósito. Lo traeré de vuelta, juró. Y cuando regrese, te sacaré de aquí. Montó el caballo más rápido de la hacienda y cabalgó sin dormir hasta la sierra. Lo que era un viaje de 3 días lo hizo en día y medio. Cuando llegó a El Olvido, vio humo alzándose hacia el cielo. Los barracones ardían. Había cadáveres en el suelo, pero no eran de los esclavos. Eran de los guardias. Indalecio había llegado dispuesto a ejecutar a los rebeldes dormidos,
pero esta vez había calculado mal. La desesperación, cuando se organiza, deja de ser miedo y se convierte en guerra. En el centro del caos, Lázaro tenía acorralado a Indalecio contra una pared de roca. Estaba cubierto de hollín y sangre, empuñando un martillo de minero. «Lo vas a pagar», rugía. Rodrigo entró en el círculo justo cuando todos estaban a punto de matar al capataz. «Lázaro», gritó. El otro lo miró con desprecio herido. «Tú lo enviaste. Rompiste tu palabra». «No. Mi padre lo hizo. Matilde está en el pozo. Se está muriendo. Ya sé la verdad. Ya sé lo que nos hicieron». El nombre de Matilde detuvo el tiempo. Lázaro bajó apenas el martillo. «¿Qué vas a hacer entonces?», preguntó. «¿Llorar o pelear?» «Vine a buscarte», dijo Rodrigo. «No para ponerte una cadena nueva, sino para que seas mi general. Tenemos que tomar la providencia. Tenemos que salvar a nuestra madre». En ese momento, Indalecio disparó. La bala iba hacia Lázaro, pero Rodrigo se lanzó por instinto y recibió el impacto en el hombro. Cayó al suelo. Lázaro rugió como un animal desatado y se abalanzó sobre el capataz. El martillo bajó una sola vez. Fue suficiente. Luego se arrodilló junto a Rodrigo y vio la sangre. «Ahora me crees», murmuró Rodrigo. Lázaro se puso de pie y miró a los mineros. «Escúchenme», gritó. «Nuestra madre está prisionera en la costa. Este hombre ha sangrado por mí. Hoy no hallamos ni esclavos. Hoy somos un ejército de hijos furiosos. ¿Quién viene conmigo a quemar el infierno?». El rugido hizo temblar la montaña. Así comenzó la marcha. Durante 2 días descendieron hacia Veracruz, 300 hombres con cicatrices en el cuerpo y rabia en los huesos. Lázaro iba al frente, montado sobre un caballo negro, el torso desnudo, las marcas de la esclavitud como medallas de guerra. A su lado cabalgaba Rodrigo, pálido por la herida, pero con una determinación feroz. Por las noches, junto a las hogueras, Rodrigo le devolvía a Lázaro los recuerdos que Matilde había guardado para él. Le contaba las canciones que cantaba, las palabras que repetía, el modo en que pronunciaba su nombre en silencio. Y Lázaro, el hombre que parecía hecho de piedra, lloraba sin hacer ruido, descubriendo que nunca había sido olvidado. Mientras tanto, en la Providencia, don Fermín se preparaba para la guerra. Convirtió la casa grande en fortaleza. Tapió ventanas, levantó barricadas, reunió a hacendados vecinos y a sus hombres armados. Sacó viejos cañones, repartió machetes entre los peones bajo amenaza y juró que antes de entregar su tierra la bañaría en sangre. En el fondo del pozo, Matilde, sin agua y con fiebre, sentía las vibraciones de la tierra. Sabía que sus hijos venían. El amanecer del tercer día trajo el choque. A un lado, la milicia de Fermín, 50 hombres armados con rifles y escopetas tras sacos de arena. Al otro, los mineros avanzando al ritmo de martillos golpeando herramientas, como si la montaña misma marchara con ellos. Don Fermín subió a la barricada y vio a su hijo junto al esclavo. La traición hecha carne. «Aún estás a tiempo», gritó. «Arrodíllate y vuelve a tu casa». Rodrigo avanzó unos pasos con el brazo en cabestrillo. «Esta ya no es mi casa. Es una prisión. Libera a Matilde y ríndete». Fermín respondió con una carcajada de loco. «Fuego». La lluvia de plomo cayó sobre los mineros. Algunos cayeron. Pero eran hombres acostumbrados a trabajar con la muerte a oscuras. No retrocedieron. Los dinamiteros corrieron al frente protegidos con escudos improvisados y lanzaron los cartuchos encendidos contra la barricada y el portón de hierro de los Mendoza. La explosión sacudió la hacienda entera. El portón salió volando. Madera, metal y carne se mezclaron en el aire. «Por Matilde», gritó Rodrigo, alzando el sable. «Por la libertad», respondió Lázaro. Entonces la marea gris entró. No fue una batalla limpia. Fue el choque brutal de 2 épocas. Los rifles servían de poco a corta distancia. Los picos se convirtieron en hachas, los martillos en sentencia. Rodrigo peleó como nunca,
no para dominar, sino para abrir camino. Desarmaba, golpeaba, apartaba hombres con la furia de quien por fin sabe de qué lado está. Lázaro, en cambio, avanzaba como la muerte misma. No buscaba victoria, buscaba a Fermín. En menos de una hora, la defensa colapsó. Los vecinos y mercenarios huyeron hacia los cañaverales. La casa grande quedó expuesta. Rodrigo y Lázaro subieron juntos las escaleras del vestíbulo. Adentro reinaba un silencio espectral. Muebles finos, tapices, el reloj de péndulo aún marcando la hora, como si la casa se negara a aceptar que el mundo había cambiado. Entonces apareció don Fermín en lo alto de la escalera de caoba. Y no estaba solo. Sostenía a Matilde del cabello con una mano, y con la otra le apuntaba a la cabeza con una pistola. La había sacado del pozo para usarla como escudo final. Un paso más y la mató. Lázaro se detuvo, temblando. Ver a su madre después de 18 años, sucia, golpeada, apenas en pie, le dolió mucho. «Suéltala», gritó. Rodrigo soltó el sable y alzó las manos. «Ella es más madre de lo que tú fuiste nunca. Tú solo me diste un apellido. Ella me dio humanidad». Fermín lo miró con odio y dolor. «Te di todo. Te hice un Mendoza. Y elegiste ser un esclavo. Elegí ser un hombre». Rodrigo dio un paso. «Si la sueltas, te dejo ir». Fermín vaciló. Miró a Lázaro, listo para saltar. Miró a Rodrigo, que ya no le tenía miedo. Y miró a Matilde. Fue ella quien habló. «Pobre Fermín», susurró. «Has perdido, no porque ellos tengan armas, sino porque ellos se aman. Y tú no has amado a nadie». Aquellas palabras lo hicieron sufrir por dentro. Fermín apretó el gatillo. Lázaro y Rodrigo gritaron al mismo tiempo. Pero fue Matilde la que actuó primero. Con las últimas fuerzas que le quedaban, mordió la mano de su verdugo con mucha fuerza. El disparo salió desviado y se incrustó en el techo. Matilde cayó rodando por la escalera. Rodrigo se lanzó a atraparla antes de que golpeara el suelo. Y Lázaro se arrojó sobre Fermín como un jaguar. Forcejearon a centímetros de la barandilla. El hacendado intentó sacar un cuchillo, pero Lázaro le sujetó la muñeca. «Esto es por los 18 años», gritó. Y lo lanzó por encima de la baranda. Don Fermín cayó 5 metros hasta el mármol del recibidor. El golpe fue seco, final. Quedó tendido bajo el gran candelabro de cristal, con los ojos abiertos y vacíos, como un hombre que al fin había descubierto que el poder también muere. Lázaro bajó despacio. No miró el cadáver. Fue directo hacia Matilde. Ella seguía viva. Arrodillado frente a ella, Lázaro dejó de ser guerrero y volvió a ser niño. «Mamá». Matilde levantó una mano temblorosa y le tocó la mejilla. Luego buscó también la mano de Rodrigo. «Mi Lázaro, mi Rodrigo, ya están juntos». Los tres se abrazaron en el suelo, manchando de sangre, tierra y lágrimas el mármol impecable de los Mendoza. En ese abrazo desaparecieron las jerarquías. Ya no había amo ni esclavo. Solo una madre y sus 2 hijos reunidos sobre las ruinas de un imperio de crueldad. Pero la victoria llegó demasiado tarde para salvar el cuerpo de Matilde. La llevaron a un sofá en el salón para que pudiera ver la luz del sol entrar por las ventanas rotas. Lázaro le calentaba las manos con su aliento. Rodrigo intentaba limpiarle la sangre del rostro. «No te vayas», le rogó Lázaro. «Ahora la casa es tuya. Te haré un jardín. Te traeré flores de la sierra». Matilde sonrió con una dulzura agotada. «Ya tengo mi jardín. Ustedes son mi jardín. Uno de nieve y uno de noche». Rodrigo prometió traer médicos, vender joyas, caballos, todo lo que hiciera falta. Pero ella negó despacio. «Mi cuerpo ya dio todo lo que tenía. No gasten el oro en mí. Úsenlo para curar esta tierra». Al caer la tarde, mientras afuera los antiguos esclavos y peones esperaban en silencio, Matilde reunió sus últimas fuerzas y les hizo jurar algo. «Prometan que no dejarán entrar el odio. Ustedes son hermanos. La misma leche corre por sus venas. Si uno cae, el otro lo levanta. Si uno se pierde,
el otro lo busca. Los dos lo juraron. Matilde cerró los ojos, exhaló un suspiro largo, y se quedó quieta. Una ráfaga atravesó el salón, haciendo tintinear los cristales del candelabro. Lázaro lanzó un grito tan desgarrador que los perros aullaron afuera. Rodrigo se inclinó sobre ella y lloró en silencio. El funeral de Matilde no fue el de una esclava. Fue el de una reina. Rodrigo ordenó abrir la cripta familiar de los Mendoza. Los vecinos y el cura se escandalizaron, pero él no cedió. Ella no irá a la fosa común. Ella fue la verdadera cabeza de esta familia. Lázaro y los mineros construyeron un ataúd de caoba fina, tallado con leones y cenzontles. Durante 3 días se mezclaron rosarios en latín con tambores africanos, alabanzas católicas con cantos antiguos para que el agua recibiera a la viajera. Rodrigo y Lázaro cargaron el féretro sobre sus hombros hasta la cripta. Y sobre la piedra dejaron grabado: aquí yace Matilde, madre de la libertad y señora de esta casa. Después vino la parte más difícil: vivir. La hacienda estaba libre, pero devastada. Los campos, quemados. Las rutas comerciales, bloqueadas. Los vecinos no querían comprar azúcar de una tierra gobernada por rebeldes. Entonces apareció la verdadera herencia de Matilde. Rodrigo reunió a todos en el patio y dijo: no tenemos oro, pero tenemos tierra y manos. Desde hoy nadie trabaja para un amo. Trabajamos para nosotros mismos. La hacienda será de todos. El que trabaja, será dueño de su sudor. Lázaro organizó las cuadrillas. Los hombres de la mina no sabían cortar caña, pero sabían romper piedra, levantar muros, abrir canales. Construyeron riego, repararon el ingenio y fortificaron la propiedad. Rodrigo se convirtió en la pluma, la mente y la diplomacia. Viajaba a Veracruz, negociaba con comerciantes que valoraban más la calidad del azúcar que el orgullo de los hacendados. Lázaro era el corazón y la justicia. Mantenía el orden no con látigo, sino con ejemplo. Trabajaba hombro a hombro con todos. Y así, contra todo pronóstico, la providencia floreció. La gente empezó a llamarla la hacienda de los hermanos. Allí los trabajadores libres producían más que los esclavos, porque sabían que el fruto era suyo. Levantaron una escuela donde aprendían a leer niños blancos, negros y mestizos. En esa tierra se decía que nunca era de noche del todo, porque siempre había alguien velando el sueño de otro. También se decía que el patrón blanco y el capataz negro comían en la misma mesa, y que sus hijos jugaban juntos sin entender todavía la palabra raza. Rodrigo nunca se casó. Dedicó su vida a administrar la hacienda y a pelear por leyes más justas. Lázaro sí formó familia con una mujer de la sierra y tuvo 5 hijos, a quienes Rodrigo enseñó latín, números y dignidad, como si fueran sobrinos de sangre. Pasaron los años. Y una tarde de 1860, 48 años después de aquella historia que había empezado con un pecho robado y un niño desterrado, Rodrigo de Mendoza agonizaba en su cama. Ya era un anciano. A su lado estaba Lázaro, con el cabello blanco y la espalda todavía recta, sosteniéndole la mano como en la mina, como en el funeral de Matilde, como en toda una vida compartida. Hemos hecho un buen trabajo, hermano, susurró Rodrigo. Creo que ella estaría orgullosa. Lázaro sonrió con tristeza. Ella nunca se fue. Está en los campos, en la escuela, en cada niño que come sin miedo. Rodrigo cerró los ojos. Tengo miedo de lo que pasará cuando no estemos. Que vengan los lobos, respondió Lázaro. Nosotros criamos leones. Nuestros hijos ya saben que la sangre no es lo que une. Lo que une es el amor. Rodrigo murió esa misma noche, en paz, sabiendo que la vida que había sido comprada con el exilio de su hermano había quedado saldada con servicio, lealtad y reparación. Lázaro lo enterró junto a Matilde. Vivió 10 años más, gobernando la hacienda con la sabiduría de quien había conocido el infierno y decidió no parecerse a él. Y cuando finalmente murió, lo enterraron al otro lado de Matilde. En la antigua cripta de los Mendoza, convertida con el tiempo en un lugar de peregrinación, descansan 3 cuerpos, una mujer negra en el centro, un hombre blanco a un lado y un hombre negro al otro.
Y a la entrada quedó una inscripción que resumía mejor que nadie toda su epopeya. Aquí yacen 3 cuerpos, pero un solo corazón. La sangre nos hizo extraños, la leche nos hizo hermanos, y el amor nos hizo libres. If you liked this story, don't forget to like and subscribe. Thanks.